porque ese es un tema que me interesa, Diana. Ujú. Ok, ¿y por qué te interesa? ¿Hay algunas cosas de salud que crees que puedes tal vez mejorar con lo que vamos a hablar el día de hoy? Sí, claro, desde luego. Yo el año pasado sufrí un accidente cerebrovascular Ujú. y Ok. quisiera aprender mucho, mucho sobre el tema. Ah, interesante, qué chévere que estés dispuesto a aprender sobre ese tema porque es un tema que se relaciona bastante con los hábitos de vida y con la parte alimenticia y que a veces las personas tienen el accidente, pero no entienden muy bien por qué suceden ese tipo de cosas y entonces no hacen cambios en sus hábitos de vida y puede Así repetirse a es, veces como historia, ¿no? sí, ¿Listo? así es. Ujú. Listo, entonces podemos empezar un poco hablando de ese tema, ya que es de tu interés. Paula, bienvenida. Estamos grabando la sesión y vamos entonces a empezar nuestra charla de hoy con uno de los temas que propuso Gustavo, que es acerca de los accidentes cerebrovasculares. Entonces, descubramos mitos y verdades respecto a ese tema. Lo primero es que en esos accidentes cerebrovasculares muchas veces hay varias variables que pueden hacer que sean comunes. Una que me he dado cuenta que a veces sucede es que hay familias en las cuales hay cierta predisposición genética a este tipo de accidentes. Entonces, por ejemplo, yo tengo una amiga que vive en Pereira y ella tiene antecedentes familiares de ese tipo de accidentes y cuando les hicieron pues, estudios se dieron cuenta que era algo que tenía que ver con la parte genética y igual la parte genética uno puede tener tendencia a algo, pero eso se va a activar o no dependiendo también la mentalidad de la persona, cómo coma, qué tanta actividad física haga. Y en eso está algo que se llama la epigenética, pues que nos habla que nosotros podemos influir en qué se manifiesta o no en un casi 97% versus un 3% que tiene que ver con lo que está en nuestros genes. Entonces, eso nos lleva a que nosotros podamos tener con respecto a muchas enfermedades una actitud proactiva, no ver que por el hecho de que se haya presentado en otras personas de nuestra familia, necesariamente ya no, pues ya no hay nada que hacer, a mí también me va a pasar, porque sí hay muchas cosas que podemos hacer al respecto. En esta parte de los accidentes cerebrovasculares, que dicho en palabras como digamos comunes, que tenemos que muchas veces empieza con una hipertensión que a veces no se detecta y entonces esa hipertensión va llevando a que cada vez sea como más difícil que la sangre fluya fácilmente y podemos tener ciertas partes de nuestras vías circulatorias que se van deteriorando y entonces ahí se pueden formar coágulos y esos coágulos con el tiempo se pueden atrancar y nos pueden generar, por ejemplo, que eso se nos quede en una parte del cerebro y temporalmente podemos perder como facultades, por ejemplo, de movimiento, del habla, y dependiendo como la magnitud del accidente cerebrovascular, puede ser permanente el problema o las consecuencias que quedan, o a veces con el tiempo y a través de terapia se puede recuperar mucho de las condiciones normales de la persona. Entonces, en este caso, Gustavo, a ti, ¿qué te han dicho al respecto de lo que te sucedió? Eh, que era hipertensión, pero no me la habían diagnosticado. Ujú. Y Al eso es muy parecer común, al fue parecer una fue eso. subida muy alta de presión. Ujú.
Y resulta que hay muchas personas que pueden tener hipertensión y nunca darse cuenta, por eso le llaman como que es una enfermedad silenciosa. Entonces, ¿por qué yo desde lo que es la alimentación saludable, la conciencia alimenticia integral, me he interesado por este tema de lo que tiene que ver con la hipertensión y los accidentes cerebrovasculares? Porque la hipertensión es uno de los problemas de salud pública más grandes que están pasando a nivel mundial en estos momentos, y parte de las variables que hacen que ocurra tienen que ver con la alimentación. Entonces, cuando yo estoy tratando de cubrir temas que generen como impacto en mis clientes, en la audiencia, este es uno de los temas que es muy interesante tratar. Y aquí tenemos algunos de los mitos que están relacionados con ese tema. Entonces, uno de los mitos que se tiene al respecto es que la hipertensión tiene una relación altísima con el consumo de sal, ¿sí? Entonces, Paula y Gustavo, ¿ustedes han escuchado ese mito? Sí, es cierto, profesora, yo lo he escuchado. Ujú. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que hubo un estudio que se hizo hace tiempo en el cual se miraba que si eso realmente pasaba o no. Y los estudios científicos no hay que como creerlos a ojos tapados y pensar que porque, sí, es un estudio científico, entonces ya es válido. No, hay algo importante que nosotros debemos aprender, y es que la manera en la que se hacen los estudios científicos, si no se plantea el estudio de una manera correcta y se escoge adecuadamente las personas con las cuales se va a hacer el estudio, se analizan correctamente las conclusiones. Podemos haber hecho un estudio, comillas, científico, pero sin embargo haber llegado a una conclusión que es errónea. Entonces, ese estudio, mucha gente lo conoció, muchos médicos lo conocieron, personas del sector salud. Entonces, con base a ese estudio, ¿qué pasaba? Que cuando le diagnosticaban a la gente hipertensión, hacían dos cosas. Le mandaban una medicina que era casi permanente, estarla tomando para controlar esa hipertensión, y también le disminuían el consumo de la sal en los alimentos. Entonces le decían que no la podía tomar o que la tomara muy poquita. ¿A ti, Gustavo, te dijeron eso cuando ya te pasó el accidente cerebrovascular? Sí, 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 yo no como sal. Ujú. Por lo Entonces, menos no le adiciono sal a los a alimentos. las preparaciones, sí. Ujú. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que con el paso del tiempo se hizo otro estudio para ver la hipertensión, como de qué variables dependía, y ya viendo ese estudio más otros, lo que se detectó es que en realidad la sal no es una de las variables que impacte muy fuertemente la hipertensión, a menos de que se consuma en cantidades inmensamente grandes, o a menos de que la persona tenga una sensibilidad particularmente alta a la sal, lo cual no ocurre en la gran mayoría de la población. Que la hipertensión se relaciona mayormente con ciertos factores, como por ejemplo el consumo de los azúcares, de las harinas procesadas, porque estos azúcares hacen algo, y es que uno de los tipos de colesterol que tenemos hace un proceso químico que se llama glicación, y entonces ese tipo de colesterol ya no cumple tan bien como debería su función de mantener nuestras vías de circulación despejadas y flexibles. Entonces, eso facilita que se empiece a acumular y a calcificar placa dentro de ellas, y debido a eso, entonces el paciente empieza a tener hipertensión. Porque nosotros también tenemos que tener en cuenta otro aspecto de riesgo, y es cuando la persona está subida de peso. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo
tiene diferentes maneras de liberar energía. Entonces, cuando nosotros estamos consumiendo muchísimos más carbohidratos de los que realmente necesitamos y más azúcares exageradamente de los que necesitamos, entonces, ¿qué vamos a hacer? Que el azúcar no lo necesitamos en primera instancia, es una fuente de energía que en cantidades muy bajas pues no tiene tanto efecto en la salud, pero hay otras formas más saludables de endulzar. Pero entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros estamos consumiendo un montón de calorías porque nos acostumbramos ya a comer las cosas súper dulces, a que nuestro plato la mitad es arroz, que además de que el plato tiene la mitad arroz, entonces tenemos al lado el sancocho y rematamos con un jugo súper dulce. Entonces nuestro cuerpo, ¿qué va a hacer? Todo el tiempo va a tener un montón de azúcar y carbohidratos y va a sacar la energía de ahí. No va a gastar la energía que tiene almacenada en forma de grasa. Y cuando eso pasa, eso también ayuda a que se genere hipertensión. Entonces, es común que las personas que están un poco subidas de peso, así no sea hartísimo, y que hacen poca actividad física, tiendan a tener hipertensión. Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros mejoramos nuestra dieta, haciendo que los carbohidratos, como por ejemplo el arroz, la papa, ¿qué más son carbohidratos, Gustavo y Paula? ¿Qué más saben ustedes que son alimentos que son carbohidratos? La harina, Ujú, correcto. Entonces, esos alimentos que son carbohidratos, como las harinas, también pues las harinas, como el maíz también. Y nosotros también dentro del grupo de los carbohidratos a veces no tenemos en cuenta que los frijoles, las lentejas, aunque contienen proteína más o menos en un 10%, valores cercanos a esos, también son mayormente carbohidratos. Entonces, eso lo debemos tener en cuenta porque eso también nos va a contar en la cantidad de energía que le estamos dando al cuerpo. Entonces, nosotros, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos consumir cantidades de esos carbohidratos y de azúcares, por ejemplo, naturales como las frutas, como el azúcar que está en la panela, pues es un azúcar que es fructosa, que esos azúcares, entre menos procesados, mejor, porque cuando están más procesados contienen químicos y adicionalmente eso y las harinas procesadas como las galletas industriales, las harinas de panadería, el cuerpo las procesa muy rápido, demasiado rápido y eso genera como una curva de glicemia en sangre muy alta y luego una caída. Y todo nuestro cuerpo empieza a decir, bueno, tengo un montón de energía que me está llegando con ese azúcar, ese carbohidrato, entonces la energía para yo funcionar la voy a coger de allí. Y como no toda se la va a gastar, porque rematamos estando en una sociedad donde muchísimas de las personas no hacen suficiente actividad física, sino que tienen un estilo de vida como bastante quieto, ¿sí? Entonces, si nosotros somos las personas que estamos todo el día en la casa, pues que moviéndonos poquito, que cuando salimos entonces usamos el carro, que casi nunca salimos a caminar. Entonces, ¿qué va a pasar? Que nuestro cuerpo, o estamos, por ejemplo, todo el día en la oficina, entonces, ¿qué pasa en esos casos? ¿Nos vamos a poder gastar toda esa energía que nos estamos consumiendo? ¿Qué opinan ustedes? ¿No la podemos gastar o no la vamos a alcanzar a gastar? No, no se yo puede. opino que No se puede. Entonces, ¿qué va a pasar? Que como no se puede, el cuerpo la almacena en forma de grasa, ¿sí? Y entonces, al almacenarla en forma de grasa, eso también nos va a contribuir a que tengamos más riesgo de hipertensión. Entonces, si nosotros queremos mejorar la hipertensión, no es solamente que nosotros estemos tomando unas pastas y ya y sigamos con nuestra vida común y corriente y que pensemos que porque nosotros quitamos la sal, no, pues ya hicimos todo lo que se puede hacer al respecto. No, porque es que de hecho el cuerpo necesita sodio, ¿sí? Lo que nosotros no necesitamos son excesos de sodio
que muchas veces esos excesos, ¿dónde están? En muchos de los productos industrializados que para conservarlos y para que le guste el sabor a mucha gente que se acostumbra a comer saladísimo, se le pone una cantidad de sal exagerada, pero el sodio, más o menos en el equivalente a una cucharadita pequeñita y a ras, es una cantidad que diariamente podemos ingerir distribuido en diferentes comidas y que el sodio es parte importante de muchas funciones del cuerpo relacionadas, por ejemplo, con cómo el cuerpo dentro de las células maneja el agua. Entonces, el decir, no, yo no voy a consumir nada de sodio, no, es como ya irse al extremo, el no consumir la sal, que es una de las fuentes de sodio. Puede haber otras fuentes, pero digamos que la sal que le echamos a los alimentos es una de las fuentes de sodio. Y si la sal es sal marina, pues vamos a tener que esta, además del sodio, pues va a tener como otros microcomponentes de minerales que también, pues no está de más tener, ¿listo? ¿Qué pasa? Que nosotros necesitamos en nuestro plato de cada día. No se trata de que nos obsesionemos como con contar calorías, pero que sí le pongamos como un poquito de lógica y ser muy estratégicos en lo que comemos para que lo que comamos más o menos nos dé suficiente energía para nuestras funciones diarias y nos mantengamos en un rango de peso que sea normal para nuestra edad, nuestro sexo, nuestra altura, ¿sí? Y si ya nos vamos, pues digamos, a una forma aún más técnica de calcular el peso, cuando uno va a un nutricionista no solamente se fija en esos aspectos, sino que también, por ejemplo, te mira, te mide la muñeca y uno dice, ¿y qué tiene que ver la muñeca con cuánto es mi rango de peso ideal? Pues porque al mirarte la muñeca, también él te está mirando como si tu constitución física es de huesos grandes o no, porque puedes tener una constitución de que de por sí tú eres una persona grande y de huesos grandes también y pesados, entonces tú puedes tener un rango de peso mayor que otra persona que tiene tu misma edad, tiene tu mismo sexo, pero tiene huesos más pequeños. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Ustedes pueden ir a una nutricionista y que la nutricionista les diga cuál es su rango de peso saludable y eso les sirve en la cabeza como para ustedes estarse regulando, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para mí, cuando yo fui a la nutricionista me dijo, tu rango de peso normal está entre 48 y 53 kilos. Ahora, no todas las formas de calcular rango de peso van a dar exactamente lo mismo, pero uno puede tener diferentes como puntos de vista y ahí tiene como mentalmente más o menos cómo moverse. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes me pueden decir, ay, Diana, ¿y qué pasa si uno no puede ir a una nutricionista porque estoy en la EPS y en la EPS no es tan fácil que uno se lo den esa cita, a menos de que tenga uno un problema pues ya muy grande de sobrepeso o alguna otra cosa así como una condición muy específica? Bueno, también hay páginas de internet que se tienen en cuenta y por ejemplo en el libro que yo tengo y en el curso que doy de comida saludable, tengo una de esas páginas que está ahí el link dentro de la información que se da a los participantes, porque esa por lo menos tiene en cuenta la edad, tiene en cuenta también la altura, y entonces pues ya por lo menos tiene un aproximado para estarse moviendo y no dejarse subir muchísimo de peso, sino que es, por ejemplo, cuando uno si yo estuviera en 55, más o menos, entonces ya sé que estoy un poquito por arriba de lo que yo debería estar. Entonces, ¿cómo es una forma en la que uno puede bajar de peso relativamente fácil, sin mucho esfuerzo? Lo primero es disminuir la cantidad de carbohidratos y de azúcares que toma en la última comida del día. ¿Por qué creen que esa es una jugada, digamos, estratégica? La última, la que tú tomas al final del día. ¿Por qué creen que disminuir ahí carbohidratos tiene un impacto interesante en la pérdida del peso? ¿Qué creen ustedes? Diego, Paula o Gustavo.
Profesora, ¿era por el reposo que se da gástrico toda la noche hasta el otro día, pienso yo? Ajá, sí tiene que ver con eso. Entonces nosotros estamos ingiriendo ahí unas calorías que no vamos a usar durante ese tiempo que está posterior. Entonces el cuerpo va a tender a almacenarlas más como grasa que si la vamos a consumir en otro momento del día. Entonces yo con mucha frecuencia, si yo veía que ya me estaba como subiendo de peso, simplemente como que disminuía un poquito los carbohidratos en esa última comida y con eso ya me regulaba porque era poquito el peso que tenía que bajar, ¿ya? Ahora, que también es importante la actividad física, pero cuando una persona es hipertensa o tiene otro tipo de riesgo que tiene que ver con la parte de circulación o del corazón, pues no se puede como poner a hacer ejercicio así como, yo voy a hacer hartísimo, o yo voy a hacer lo que a mí me parece, o lo que sale en un video de internet. No, pues es que todos tenemos que hacer las cosas como poco a poco y con cuidado, y las personas que tienen hipertensión o problemas cardíacos con muchísima más razón. Entonces, ahí es importante que al médico como que le pregunten, bueno, ¿qué tipo de actividad física es apropiada para mí debido a los antecedentes que tengo en estos momentos? Entonces, muchas veces lo que el médico les va a decir seguramente va a ser, pues haga una caminata, haga caminata y la va haciendo, pues, digamos, si es una persona muy, muy sedentaria, ¿no? Pues empiece una caminata de 15 minutos y luego le va aumentando a 20, a 30, a 40 y a un ritmo que usted pueda ir caminando y al ir caminando todavía tenga como aire para hablar, ¿sí? O sea, no caminando súper rápido. Eso le ayuda. Y también, ¿qué pasa? Que cuando usted hace otro tipo de ejercicio que también es recomendado a veces, es por ejemplo nadar, pues por periodos cortos y así. Entonces ustedes pueden ir como preguntando a su doctor y todo, pero sí es importante que tengan una actividad física que sea regular en la semana, unos 4 o 5 días a la semana, porque eso no solamente les ayuda como con la parte de hipertensión, sino a conservar el peso, a que estén también mentalmente más despejados. Y ahí en la parte de hipertensión también hay que tener en cuenta algo que se relaciona no solamente con la hipertensión, sino con todas las enfermedades o la gran mayoría, y es que hay enfermedades que también se relacionan con aspectos de nuestras emociones y de nuestra parte espiritual que no estamos a veces gestionando apropiadamente. Entonces, el que nosotros consultemos la parte de biodecodificación y la leamos, nos da una perspectiva más integral de cómo podemos manejar, en este caso, la hipertensión u otra condición que tengamos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Alguno de ustedes alguna vez ha escuchado esa palabra biodecodificación y saben de qué se trata? Pues no lo he escuchado más o menos, que es como la parte de los órganos y como la parte mental, espiritual, como decir de pronto la enfermedad de la diabetes tiene que ver mucho con los sentimientos, pues no sé, así más o menos he escuchado. Sí, tiene que ver con eso. Entonces, ¿qué pasa? La biodecodificación lo que nos dice es que hay una relación entre lo que nos pasa en nuestra parte física y las enfermedades que tenemos con diferentes aspectos. Entonces, lo que tú haces cuando tienes algún padecimiento, por ejemplo, la hipertensión, tú puedes entrar a internet y aprovechar el Google y la inteligencia artificial y le puedes preguntar, ¿cuál es el significado según la biodecodificación de la hipertensión? Y ahí te van a salir varias posibilidades. Entonces tú las lees, te analizas a ti mismo y dices, bueno, de estas que están aquí, yo creo que la que tiene que ver conmigo es tal, ¿sí? Porque ahí no te da normalmente una sola respuesta, sino un rango de diferentes respuestas. En personas que tienen hipertensión, a veces es común que tengan como conflictos
con algunas personas cercanas y que no los han resuelto y está eso allí como retenido, 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 ¿sí? Entonces esa es una de las interpretaciones desde la biodecodificación. Por ejemplo, yo recuerdo que yo tenía un alumno que estaba con hipertensión y una de las cosas que le estaba pasando a él era que había unos conflictos como con su familia, con su mamá y con otra persona, que era como que él hace tiempo no estaba de acuerdo con ciertas cosas que estaban pasando, pero él no había hecho realmente nada al respecto, casi que ni lo había comunicado ni nada. Entonces, él estaba como cargando con esa presión psicológica de lo que estaba sucediendo y pasaba el tiempo y no lo había solucionado. A eso se le agregaba en el caso de él el hecho de que no hacía casi actividad física, ¿sí? Y que estaba un poquito pasado de peso. No hartísimo, pero sí un poquito. Entonces, algo que él hizo por su cuenta, pues fue hacer la parte de aumentar la cantidad de ejercicio, pero pues dentro de ciertos rangos, y también la parte de mejorar la parte de la alimentación. Ahora, con la hipertensión hay que tener mucho cuidado porque la hipertensión no solamente nos puede causar accidentes cerebrovasculares, también podemos tener que se forman trombos y que se van a otras partes del cuerpo, por ejemplo, generando una parálisis temporal, o también puede pasar con la hipertensión que tengamos problemas oculares, ¿sí? Porque esa presión puede afectar los ojos. Entonces ahí es como muy importante que nosotros periódicamente, cuando vamos al médico o por lo menos una vez al año, pues siempre nos estén midiendo la presión para detectar si la tenemos alta o no. Y si es que la tenemos alta, como que tengamos ese enfoque integral desde la alimentación, la actividad física y también algo que puede ayudar es el yoga. Ya hay estudios que muestran que hacer yoga contribuye a bajar la presión. Y la gente cuando ve el yoga cree que no, es que el yoga es hacer unas maromas complicadísimas y yo que casi no tengo estado físico, ¿cómo voy a hacer eso? No, 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 no hay nada que hacer ahí al respecto. Hay muchas formas de yoga diferentes, algunas están adaptadas a personas que no tienen unos buenos rangos de movilidad o llevan mucho tiempo sin hacer ejercicio y obviamente es hacerlo como con personas que sean certificadas, que sepan del tema y eso también nos va a ayudar en un enfoque como integral con respecto a la hipertensión. ¿Listo? Ok. Bueno, entonces, algunos de los que están aquí tienen otro tema que quieran hablar que tiene que ver como con encontrar mitos y verdades con aspectos de salud o enfermedades. Pueden proponer alguno y si yo lo sé, pues lo podemos conversar. Si no, pues entonces digo, ese no lo manejo, cambiamos de tema, porque pues yo sé algunos, ¿no? No es que sea que sepa todos, pero que se relacionen entre la salud y la alimentación, por ejemplo. ¿Cuál les gustaría que habláramos? Profe, yo quisiera preguntarle algo. Pues es que lo he Ujú, escuchado mucho más que todo por el internet, ujú, que dicen que el agua así sola tomársela no hace beneficio al cuerpo, que el agua se debe tomar con un poquito de sal marina o con sal normal. Entonces quería saber, pues igual tiene su lógica, ¿no? Porque yo he trabajado en salud y pues siempre un paciente cuando llega descompensado algo se le colocaba solución salina y el paciente empezaba a reponerse, pero pues ahora en redes veo que dice que utiliza mucho el agua con sal, hasta los famosos ujú, y todo, pues no sé tanto sea verdad. ujú. Bueno, lo que pasa es lo siguiente. Resulta que en la gran mayoría de ciudades, cuando el agua se potabiliza, queda casi sin minerales o sin ningún mineral. Entonces, nuestras células del cuerpo en la naturaleza, pues están acostumbradas a tomar el agua de un río, de un manantial, sin mucho procesamiento, y entonces allí, pues naturalmente vamos a encontrar
que hay minerales disueltos en el agua, y entonces digamos que nuestras células están acostumbradas a que el agua no esté como tan pura, sino que tenga cosas disueltas porque en la naturaleza es así, minerales u otras cosas. Entonces, cuando nosotros estamos en las ciudades y tenemos que el agua ha sido potabilizada, muchas veces para las células es como más difícil absorber esa agua y la absorción se hace más efectiva cuando al agua se le adiciona algo. Por ejemplo, la sal, un poquito, en cantidades pequeñitas, y esa sal también es común que la utilicen las personas que están con dieta keto, ¿ya? ¿Por qué? Porque las personas que están con dieta keto, ellos no están comiendo carbohidratos, no están comiendo nada de azúcares. Cuando decimos azúcares, pueden ser azúcares procesados o azúcares naturales, como decir la fructosa. Los de la dieta keto no están consumiendo eso. Entonces, ¿qué pasa? Que hay un cambio grande que se da en el metabolismo del cuerpo, porque entonces el cuerpo empieza a coger energía, sobre todo de las grasas que la persona consume, y también seamos conscientes que la gran mayoría de alimentos suelen tener algo de carbohidratos. Incluso si ustedes cogen una etiqueta de una carne y le miran la tabla nutricional, se van a dar cuenta que en una carne, por ejemplo, de res, hay 25 gramos, 24 gramos de proteína, pero también hay carbohidratos, que uno asocia a los carbohidratos únicamente, pues, que el arroz, que la papa. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que decía un médico respecto al consumo de sal en las personas que están en la dieta keto es que el estar sin consumir carbohidratos genera un cambio en el metabolismo que se necesita regular un poco, aumentando el consumo de sodio, y el consumo de sodio lo aumentan disuelto en el agua. Entonces ahí tienen como el beneficio de que el agua se absorbe mejor y que al mismo tiempo se están regulando esa parte que ellos, pues por tener esa dieta así como tan extrema, están desregulando un poquito. Yo de por sí no soy muy partidaria como de los extremos. A mí, mi punto de vista personal, pues cada uno va a hacer lo que quiera con su vida, con su dieta, pero lo que a mí me gusta más es como el equilibrio, sin irse a un extremo de, ay, todo hace daño, entonces yo como lo que me da la gana, o el otro que ya entonces no como una cantidad de cosas, y cuando se tienen tantas restricciones para comer, muchas veces es difícil que la persona realmente pueda mantener eso en el tiempo de una forma que sea suficiente en cuanto a sus nutrientes. Entonces, debido a eso, es frecuente que personas que han sido vegetarianas o que han sido veganas no tengan algunos nutrientes en la cantidad suficiente. Por ejemplo, el hierro es muy común que la gente vegana o vegetariana esté descuadrada y lo tenga bajo. También es común que estén por debajo de lo recomendado en vitaminas del complejo B, en calcio. Entonces, puede que haciendo esas dietas, si se estuviera súper pendiente, mirando, seleccionando muy bien qué se come para tener cantidades suficientes de estos nutrientes, puede que no hubiera problema, excepto la vitamina B12, que lo que argumentan es que solamente se encuentra en los animales, pero también se ha visto que hay bacterias que la generan, pero en el suelo, entonces pues, y ahí tenemos bacterias también en el intestino que producen B12, pero hasta ahora no se ha probado como científicamente que nuestro cuerpo absorba esa vitamina B12 que generan las bacterias en el intestino. Yo creo que es muy posible que a futuro la ciencia se dé cuenta que sí se absorbe, pero por ahora pues lo que dicen es que no se absorbe. Entonces que si tú eres vegetariano, debes tomar B12 suplementada. Si eres vegetariano, pues, o si también no consumes ni siquiera nada que tenga que ver con los animales, eres vegano, entonces, pues que también, ¿ya? Ahora, en esa parte de que echarle al agua, uno le puede echar diferentes cosas. Digamos, en la medicina ayurvédica, ellos recomiendan que uno el agua la deje como reposar un poquito y le eche unas gotitas de limón y de miel. Y
dicen que eso también ayuda como a la mejor absorción del agua en las células. Entonces, pues uno le puede echar eso, le puede poner pues una rebanadita de naranja, le puede poner diferentes cosas. Básicamente, de lo que se trata es que el agua tenga algo disuelto en ella para que las células la puedan como aprovechar mejor. Acá, por ejemplo, donde yo vivo en Villa Carmelo, que Paula también está acá en Villa Carmelo, acá en la finca donde yo vivo, el agua se toma de una quebrada. O sea que el agua de por sí tiene minerales, pero no es potabilizada. Entonces, lo que yo hago es que pongo el agua en el filtro, que el filtro es filtro de cerámica. Entonces, en el filtro de cerámica, las bacterias y los virus no pasan por el filtro porque los filtros de cerámica tienen una porosidad que permite que pase el agua, pero no los virus y bacterias. Y luego ese filtro específicamente tiene varias capitas de diferentes minerales y de carbón activado. Y entonces el agua que yo estoy tomando de por sí es mineralizada, ¿sí? Entonces yo digo que yo me siento mejor tomando el agua que toma acá que el agua que se toma en Cali y en otras ciudades, porque es como más natural y al mismo tiempo pues igual está libre de bacterias, ¿no? Porque en las ciudades, ¿qué es lo que hacen? Le agregan pues cloro al agua para que no se reproduzcan, para controlar que no se reproduzcan mucho las bacterias, pero con todo ese tratamiento que le hacen al agua, muchas veces, como dije, pues se queda casi sin minerales, entonces a nivel celular es como un poquito más difícil su absorción. ¿Listo? Ahora, hablemos de el agua desde el punto de vista de la salud. La gente también con eso se va como a los extremos, porque en una época la gente pues como que no está tan pendiente del consumo del agua. Entonces, en otra época ya nos fuimos a los extremos, ¿no? Entonces, ahora en los años recientes, cuando yo estaba dando clases en la universidad, era muy común, y sigue siendo, ver a las estudiantes pues con el megatermísimo de agua y todo el tiempo tome agua, tome agua, tome agua. Entonces, como que nos vamos de un extremo de no tomar suficiente agua a tomar exceso de agua, ¿sí? Y eso pues tampoco ningún extremo es bueno, ni tomar insuficiente porque vamos a deshidratarnos, porque probablemente eso nos afecte funciones del cuerpo, en el largo plazo nos puede generar problemas en los riñones, también puede pasar que nosotros estemos con la piel y con el cuerpo crónicamente deshidratado y ni siquiera nos hayamos dado cuenta porque nosotros asociamos la deshidratación a cuando nos dio diarrea o nos pegamos una ensalada tenaz y entonces ahí ya nos deshidratamos, pero a veces las personas pueden tener, y es muy común de hecho, que las personas estén deshidratadas crónicamente, o sea, que tengan niveles un poco por debajo de lo que deberían de hidratarse y entonces eso tiene un efecto de que para las células es un poco más difícil funcionar, regenerarse, etcétera. Y también nuestro propio cuerpo pues nos da como señales de que sentimos sed y cuando sentimos sed lo que dicen los doctores es que ya eso significa que nos pasamos del momento de ya tomar agua, que eso ya es una señal como de que ya nos estamos deshidratando. Entonces, que nosotros debemos habitualmente consumir líquidos, puede ser agua u otros líquidos, y no esperar a que nos dé como sed. Y ese cálculo de lo que uno toma, pues hay diferentes formas de hacerlo. Hay algunas que tienen que ver con el peso, por ejemplo. Entonces hay una cantidad de mililitros por kilo y yo hago eso como en el curso. Les doy como una fórmula de las que sirve para eso. No quiere decir que sea la única o que sea perfecta. Puede haber otras que salgan con el paso del tiempo u otras que se usan en paralelo. Y la persona con eso, entonces lo que hace es que multiplica su peso por esa cantidad de mililitros y para que eso le quede fácil de usar en el transcurso del día, yo siempre les digo a los estudiantes, bueno,
esa cantidad que le dio a cada uno, entonces ustedes divídala entre 300 mililitros. ¿Por qué entre 300 mililitros? Porque 300 mililitros es el típico mug que uno tiene en la casa, esos mug que son cuadraditos, o digamos este, no es cuadradito, pero pues tiene lo medible, son los mismos 300 mililitros. Eso es como el estándar para estos vasos que usamos pues como para el café, los que son grandecitos. Entonces a uno ya le queda fácil en la cabeza. Ah, listo. Entonces yo dividiendo el número de mililitros que me dio para mi peso entre 300 me da que yo me tengo que tomar 6 vasos de agua o de líquido al día, ¿sí? Entonces a otra persona, pues dependiendo cuál es su peso, le va a dar una cifra diferente. Si una persona está con sobrepeso, sobre todo si es un sobrepeso marcado, entonces se calcula como con el rango de peso que esa persona debería de tener aproximadamente y por ahí un 20% adicional, no con el peso total que tiene, porque hay personas, por ejemplo, que están pesando 100 kilos y están con un sobrepeso grandísimo, porque no es que sean altotas, pues, y con los huesos gigantes, no, pueden ser pequeñitas y tienen 100 kilos, entonces tienen una obesidad ya, pues, como mórbida, y nosotros no podemos calcular la cantidad de agua con base a esa cantidad de peso, porque pues está muy por encima de lo que debería. Entonces, eso es como algo que se debe tener en cuenta como la parte de la hidratación. ¿Listo? ¿Está así bien la explicación suficiente, Paula? ¿Te quedó claro? Sí, profesora, muchas gracias. Muy buena la explicación. Ok, listo. Bueno, ¿qué otra pregunta les gustaría hacer que tenga que ver con mitos y verdades sobre salud y enfermedad en relación con alimentación y estilo de vida? Piensen a ver. Piensen un momentico, a ver si no se les ocurre otra pregunta, entonces yo les planteo otro tema dentro de lo mismo que estamos hablando para que lo conversemos. ¿Listo? Entonces, Yo tengo otra, profe, pero no sé si es del mismo contexto se sale. Profesora, para sí. subir la hemoglobina, o sea, cuando una persona está baja, ¿cuáles son los batidos rojos esenciales para una hemoglobina baja? Que los Bueno, encuentro pues, ajá. Bueno, pues con respecto a lo de la hemoglobina, lo que dicen es que el hierro pues es importante para eso y que el que está más biodisponible es el que está en fuentes de origen animal. Entonces, por eso los médicos muchas veces lo que recomiendan es aumentar la cantidad de consumo de carnes, específicamente carnes rojas. Una de las que más recomiendan es el hígado. Y para que este hierro se pueda absorber mejor, si se consume con alimentos que tienen vitamina C, se mejora la absorción. Entonces, por eso a veces hacen como batidos de hígado con mora, pues no sabe muy bueno que digamos, pero esa es la razón por la que a veces los mezclan, ¿ya? Porque la vitamina C mejora la absorción del hierro. También a veces a las personas es común pues que les manden pastas y cuando les mandan pastas, a veces esas pastas suelen generar que las heces fecales se pongan más duras. Entonces pueden hacer que sea como más difícil hacer deposiciones. Si uno hace si eso uno como que lo divide más en el tiempo para, por ejemplo, una de esas cápsulas, en lugar de tomarla en una comida, la divide para 2 comidas. Eso puede ayudar un poquito como a que eso no sea tan fuerte el efecto. Igual también hay otras fuentes vegetales que tienen hierro, como por ejemplo la espinaca. Entonces, pues también uno puede aumentar el consumo de eso, sino que como les dije, pues dicen que la biodisponibilidad
en general de muchos de los nutrientes importantes para los humanos es muy alta en todo lo que son las carnes. Entonces, hay médicos que lo que dicen es que cuando una persona come carne, más o menos un 98% de lo que está comiendo lo aprovecha el cuerpo, ¿sí? Y que los principales nutrientes, todo lo que el cuerpo necesita, está muy presente en la carne, y los huevos también son bastante, digamos, buenos desde ese punto de vista. Y otra ventaja que los médicos le ven a la carne y al huevo es el perfil de aminoácidos, que tiene un perfil muy amplio de aminoácidos, que son todos los que el cuerpo humano necesita. Mientras que si la persona es, por ejemplo, vegetariana, tiene que ingerir diferentes clases de vegetales para tener una buena variedad de esos aminoácidos, que son como, por decirlo así, las fichitas que utiliza nuestro cuerpo para construir las proteínas con las cuales hace cosas como el colágeno o mantener nuestros músculos. Entonces, esa es como una ventaja que tiene la carne. Y dentro de la parte vegetal, la quinoa es también súper completa porque tiene un perfil bastante variado de aminoácidos. Entonces, es muy buena. Y algo que también en muchas partes de Colombia se da, incluida Villa Carmelo, es el chachafruto, ¿no es cierto? Entonces, todos los que están aquí han probado chachafruto. Levanten la mano los que han probado chachafruto. Paula, Gustavo, Álvaro, ¿han probado chachafruto? Diego. Sí, Ok. Resulta que el chachafruto es, dentro de los vegetales, uno de los que tiene un porcentaje de proteína más alto. Entonces, muchos de los vegetales, cuando se les analiza 100 gramos, la cantidad de proteína está en 10, 12 gramos. Mientras que en un pedazo de carne tenemos que podemos estar en un 20, 25, dependiendo pues qué carne es y de qué parte del animal es. El chachafruto también está en valores entre 18, 20 y 20 algo por ciento. Entonces, el chachafruto es una fuente de proteína muy interesante. También es muy rico en calcio, por ejemplo. Y el chachafruto es muy versátil. El chachafruto uno lo puede, yo por ejemplo hago tortas con él. Hay otras cosas, otras personas que simplemente lo que hacen es que lo cocinan o lo sofríen y se lo comen así como un snack. Yo lo utilizo también en las sopas, o lo cocino en agua, así en rodajitas, y luego hago espagueti, y le meto el chachafruto, o le meto en un arroz mixto el chachafruto. Hay otras personas que hacen galletas con él, hacen harinas, encoladas. Entonces es otra fuente también interesante en cuanto a lo que es proteína, y tiene también una partecita de hierro. ¿Listo? Entonces nosotros podemos aprovechar y buscar en internet cuando necesitamos subir la hemoglobina, buscar, bueno, cuáles otros alimentos contienen hierro, y en ese tiempo en que estamos recuperándonos, aumentar ese consumo, pero también que seamos conscientes que si teníamos la deficiencia es porque puede ser por varias cosas. Puede ser porque tuvimos, por ejemplo, un accidente, una hemorragia, porque estamos usando un dispositivo intrauterino como medio de control de natalidad, y eso hace que la menstruación sea más fuerte. Entonces puede tender la persona a tener anemia. A veces las personas que están en tratamientos del cáncer, eso es una de las cosas que se sabe, que la quimio se las va a poner medio patas arriba. Entonces, ahí nosotros analizamos como, bueno, ¿por qué me está pasando esto? Y si hay una base en mi dieta en la cual yo de manera reiterada no estoy consumiendo suficientes alimentos que contengan hierro, pues la idea es que yo de ahí en adelante
pues haga los cambios para así consumirlo, ¿no? Porque a veces nosotros, ¿qué hacemos? Ay, me tomé la pasta que me dijo el médico, me hice el remedio, pues que con el hígado, con la mora y esto, y después vuelvo a comer como comía antes. Entonces, ¿qué va a pasar? Que posiblemente con el paso del tiempo voy a volver a presentar el mismo problema. ¿Por qué? Porque no arreglé la raíz del asunto, que es que en mi dieta no estoy incluyendo la suficiente cantidad de alimentos que tienen hierro, ¿sí? Entonces, eso también es importante, ¿ok? Bueno, ¿qué otra pregunta tienen o qué otro tema les parece interesante hablar en cuanto a mitos y verdades de salud y enfermedad en relación a los alimentos o a nutrientes? Por ejemplo, la vitamina D u otros. ¿Preguntas? Diego, ¿quieres hablar? Que se puso como tu circulito más grande. Como que no. Listo. Entonces, hablemos también de otro mito y una verdad respecto a la vitamina D. ¿Listo? Cuando se habló mucho de la vitamina D fue durante la pandemia. ¿Alguno de ustedes se acuerda por qué hablaban tanto de la vitamina D en la pandemia? ¿Ustedes vieron eso que en las noticias le empezaron a nombrar mucho y a decir que la gente estaba con déficit de vitamina D? ¿Se acuerdan de eso? ¿Alguno de ustedes se acuerda de eso? Sí, tenía que implicar a veces con enfermedades también respiratorias y por los dolores musculares que daba, entonces le decían a uno que estaba deficiente de vitamina D y por eso creo Ujú, que era la vitamina D y la C la que más empezaron a consumir. Pues eso fue lo que hasta yo consumí eso, la verdad. ujú. Entonces, ¿qué pasa? Que la vitamina D es una vitamina que nuestro cuerpo es capaz de generar y para poderla generar necesita exposición al sol. Entonces, cuando estábamos en la pandemia, como estábamos recluidos en las casas, entonces la exposición al sol de la gran mayoría de gente era muy baja o casi nula y eso afectaba los niveles de vitamina D. Entonces, es muy importante que nosotros todos los días por lo menos estemos al sol 20 minutos, 15 minutos. Entonces, no, pues es que yo no tengo tiempo de sentarme como una lagartijita a estar al sol así, 20 minutos cada día. Pues es que no necesariamente tienes que estarte quieto solamente haciendo eso. Tú puedes salir a caminar, ¿sí? Y entonces estás caminando y te está dando el sol y entonces ahí lo tienes. O estás en la casa tuya, hay un balcón y en ese balcón da el sol directo y tú estás leyendo algo o meditando, haciendo algo, alguna otra cosa y te está dando el sol y ahí también eso le sirve a tu cuerpo. Pues si además estás cerca de un parque o vives en una zona campestre y aprovechas y te pegas una caminada y parte de la caminada te quitas los zapatos y tocas el pasto, mejor todavía, pues porque además vas a hacer esa parte de que ese equilibrio energético entre tú y la tierra también se dé más fácilmente. La vitamina D es muy importante para nuestro sistema inmune y es muy importante para que la piel no tienda a generar con el sol cáncer de piel. Resulta que a nosotros nos vendieron un mito. Obviamente esto es un mito que tenía gente que se beneficiaba mucho de ello y que todavía se siguen beneficiando, y eran los de la industria cosmética y los de la industria farmacéutica, ¿no? Entonces ellos empezaron a decir que el sol generaba cáncer y resulta que cuando se veían estudios al respecto, se miraba que históricamente el cáncer se disparó en la época en la que aumentó el uso de bloqueadores solares. Y eso no fue casualidad. El cáncer de piel se disparó en esa época porque había varios de los bloqueadores solares
que tenían sustancias que eran cancerígenas, o sea que el remedio estaba peor que la enfermedad, por decirlo así. Adicionalmente, ¿qué pasa? Que en la parte de la parte cosmética y de la cultura, ustedes se han dado cuenta que sobre todo con las mujeres, cada cultura tiene como su paradigma sobre cuál es la belleza, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que básicamente la industria cosmética lo que convence a la gente es que lo que tú eres no es lo que está de moda, no es lo play, no es lo bonito. ¿Por qué? Porque entre tú menos te aceptes, entonces más vas a consumir maquillaje, más vas a consumir cosas que te cambien el color de piel, más vas a cambiarte el color de cabello. Entonces, más vas a usar filtros en las imágenes, etcétera, etcétera. Y esto ahorita es pues como que súper mega marcadísimo, pero no es de ahora. Desde muchos siglos atrás también pasaba y las mujeres, por ejemplo, con tal de lucir una piel súper pálida, se aplicaban cosas que contenían, por ejemplo, plomo. Y entonces más de una, obviamente, se moría intoxicada por eso. Puede que no se diera cuenta ni por qué se murió. Y aún hoy, muchos cosméticos, muchas veces ya se ha descubierto, pues que tienen sustancias que son muy tóxicas. Entonces, ¿por qué estoy hablando de eso respecto a la vitamina D? Porque hay culturas en las cuales el ser blanco, super mega blanco, es el estándar de belleza, como por ejemplo en Japón, en Corea. Entonces, en esos países le huyen al sol de una manera que ya raya en lo absurdo. O sea, ustedes van a una playa y ustedes ven a la gente cubierta totalmente con el mega sombrero, con máscaras que le cubren la cara. O sea, una cosa tan absurda que muchas de esas personas, pues, ¿qué van a tener? Pues van a tener obviamente un déficit de vitamina D y entonces pues están ahí como esclavos de la industria farmacéutica y de los suplementos, tome y tome vitamina D, cuando lo normal era que su propio cuerpo la pueda generar. Pero como les dio la tontada de que no, yo quiero ser blanquísima porque eso es lo que está súper de moda, entonces yo no dejo ni que me dé el sol, pues ni en las curvas. Y para demostrar la manipulación tan grande que hace la industria cosmética a nivel mundial, resulta que en Rusia, donde las mujeres, muchas, no todas, pues tienden obviamente a tener una piel muy blanca, ¿sí? Entonces, allá lo que ponen de moda es estar bronceada. ¿Para qué? Pues para que la gente invierta en cremas de autobronceado, para que invierta en cámaras de bronceado. Entonces, lo que hace la industria cosmética en todas partes es básicamente el cuerpo que tú tienes no es el apropiado, la forma de la cara que tú tienes no es la apropiada. Entonces, nosotros te vamos a ayudar para que tú te ames a ti misma y entonces tengas que poner N cantidad de capas de maquillaje, porque es que como tú no tienes los ojos como son, como tú no tienes la forma de la cara como es, como tú no tienes la nariz como debería de ser, entonces nosotros te vamos a rescatar, ¿sí? Entonces ahí es importante que nosotros seamos conscientes de cómo son esas manipulaciones y no caigamos como en esas tonterías como lo de relacionado con el sol y entonces subirle totalmente porque pues tampoco es así. Y eso sí, si nosotros primero pues tenemos que buscar exponernos al sol, pero por periodos tampoco que sean tan largos y si estamos con un periodo más largo pues buscar una protección, pero que tampoco es que sea necesario, como muchos dermatólogos los entrenó la industria farmacéutica para decir que usted tenía que ponerse todos los días, así estuviera dentro de su casa, bloqueador y que además se tenía que poner una capa súper ancha y que se tenía que echar el bloqueador como 3, 4 veces en el día, así usted no estuviera pues haciendo ejercicio, sudando, metiéndose en el agua.
Claro, ¿por qué? Porque usted entre más haga eso, pues ellos más plata ganan, ¿sí? Pero se ha visto que si la persona tiene déficit de vitamina D, eso es muy relacionado con que cuando se expone al sol de manera exagerada y sin tener como esa resistencia gradual al sol, pues vaya a tender la piel a tener problemas, ¿sí? Entonces, eso también es importante que cuidemos nuestros niveles de vitamina D. Y cuando nos hacemos exámenes generales, allí una de las cosas que se puede hacer es pedir al doctor que entre los exámenes nos incluya el análisis de cómo estamos en la parte del hierro, de cómo estamos en complejo B, cómo estamos en cuanto a niveles de vitamina D. ¿Listo? ¿Ok? Ok, bueno, entonces, hasta ahora, ¿qué es importante? Que en conclusión nosotros no traguemos entero lo que nos dicen tanto las industrias como los doctores, porque desafortunadamente a veces los doctores no están tan actualizados, sino que se quedan como con lo que les enseñaron en su facultad 20 años atrás y 25 años atrás, y no se han dado cuenta a veces de que hay otros estudios más recientes. Entonces, están en una época de la humanidad súper privilegiada, porque con la inteligencia artificial uno puede comparar diferentes puntos de vista, mirar qué otros estudios han salido sobre el tema que a uno le interesa, fijarse de dónde salieron ciertas conclusiones y así uno va tomando responsabilidad respecto a su salud, respecto a lo que come, ¿sí? Y entonces va poniendo en práctica eso que aprendió, cambiando ciertas cosas. Como la ciencia pues no es perfecta ni se tiene siempre la última palabra, con el paso del tiempo pueden descubrirse cosas nuevas. Y no solamente la ciencia es la fuente pues como del conocimiento que se considera válido, sino que hay conocimientos ancestrales que han sido usados por años y años en diferentes civilizaciones y que han ayudado a mantener la salud de las personas y que es importante que nosotros también los tengamos en cuenta, que nosotros también tengamos en cuenta que las plantas son otra forma de sanar y que no todo lo que nosotros hacemos tenemos que estarnos tomando pastas. A veces se puede necesitar y no estoy en contra de la industria farmacéutica. De hecho, hace muchos años, cuando estaba más joven, trabajé en una industria farmacéutica y a mí también en mi salud, pues en muchos momentos me ha sido útil las medicinas, pero también hay cosas que uno puede tratar con plantas y que muchas veces tú le hablas a un médico, eh, ahorita ya ha disminuido porque hay muchos médicos que ya se han formado en terapias holísticas y en otras formas de curación que no necesariamente son a través de medicamentos, pero sigue siendo muchas veces mal visto todo lo relacionado con lo ancestral, con las plantas, y eso es absurdo. ¿Por qué es absurdo? Porque empecemos porque muchas de las medicinas modernas vienen de principios activos que fueron originariamente de plantas y que luego esa molécula fue replicada para ya hacer las medicinas que están haciendo y que cómo se dieron cuenta que ese principio activo servía para una cosa como o para otra. Ah, porque los exploradores y los científicos se meten a las selvas, se meten al campo, se sientan a hablar con las personas. Entonces, bueno, ¿y usted cómo cura esto? ¿Cómo hace lo otro? Y entonces apuntan, se llevan las muestras, hacen sus análisis y luego entonces patentan la droga tal, la especie tal, y entonces convencen a la gente de que las plantas no sirven para nada cuando las plantas fueron el origen de muchas de las medicinas que ellos mismos nos están vendiendo. Entonces, tampoco nos dejemos como manipular y engañar. Y de que todo el conocimiento y la sabiduría que por años la humanidad acumuló, ahora de la noche a la mañana no es válido si es que no se ha hecho
con un estudio científico en el cual se tenga un grupo de control al que no se le administró esa medicina y otro al que sí, y entonces se haya visto cuáles son los efectos y que se haya hecho de X y Y manera. Entonces, si no se hizo así, es basura, no es válido y no importa. Así te van a contestar más de un médico. ¿Y por qué? Porque así fueron entrenados cuando estaban estudiando. Y los que estaban estudiando toda la parte farmacéutica, también, solamente les hablaban de las plantas muy poquito y como para decirles los efectos negativos de las plantas, no tanto cuáles eran los efectos positivos. Entonces, tenemos que ser conscientes de cómo se ha formado las personas y de ahí viene la manera en la que ven las cosas y como muy olímpicamente y muy poco científicamente, simplemente dicen, eso no sirve cuando... ¿Cómo puedes decir que no sirve si no lo has analizado ni lo has comprobado? Si tú estás dándotela de muy científico, entonces esa no es una manera científica de decir algo. Puedes decir, no hay un estudio científico al respecto, pero ha habido un uso ancestral y se le atribuyen estas y estas propiedades. Eso es diferente a decir, ay, eso no sirve para nada porque de eso no hay un estudio científico. Es totalmente distinto. ¿Listo? Bueno, entonces... Eso es todo por el día de hoy. Si tienen alguna pregunta, la pueden hacer. ¿Tienen alguna pregunta? Listo, entonces muchísimas gracias por su asistencia y nos vemos. Ya saben que que siempre los jueves hago podcast, cada vez como de un tema diferente. Muchísimas gracias por estar aquí y espero que les haya sido útil. Chao.